Hola gente, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a esta videoguía, la cual es una extensión de la documentación original que fue creada con el propósito de armar un sistema adecuado para las diferentes máquinas de los laboratorios que conforman la institución. Hay que considerar que este trabajo va a estar dividido en varias partes, porque así es como está armada el documento original. Van a encontrar que cada video va a hacer referencia a un apartado de ese documento, así que la recomendación principal, tal como decía al inicio del video, es que tengan a mano el documento escrito cuando vean el video y cuando estén haciendo la instalación y el seteo de las máquinas. Tengan en cuenta que cada laboratorio va a tener un perfil principal que va a ser el usuario administrador, que en este caso se va a llamar técnico para todos, con una contraseña y un sistema de seguridad específico, y asimismo va a tener el perfil de los usuarios locales que van a utilizar ese laboratorio y esas máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los que armemos las computadoras, las seteemos, las configuremos y le hagamos soporte, vamos a tener el rol de administrador. Y los demás cursos, las demás modalidades, la única forma en la cual van a poder utilizar esas máquinas es accediendo mediante un usuario local que va a tener de nombre la modalidad a la cual ellos estén orientados, con su correspondiente usuario y contraseña propiamente dicho. Todo esto, más allá de que está esta idea de guardar los archivos en la nube o tenerlos en un pendrive y demás, la verdad la idea es acotarlo. Todo lo que tenga que ver con protección de datos va a estar dada desde la parte online. ¿Qué quiere decir esto? Uno va a poder guardar la información en Drive o en el Teams, pero asimismo dar el apoyo de tener un espacio en la máquina, o sea, físicamente hablando, desde la parte de una partición en el disco, tener un espacio para poder guardar archivos en caso de que alguien no pueda almacenarlo de forma online, como por ejemplo cuando se corta el internet. No es que no podamos garantizar la conexión de red de forma continua, pero bueno, siempre hay excepciones. Así que nada, este trabajo va a empezar desde el video número 1 y vaya a saber hasta cuál es el último video, porque en este momento estoy grabando la primera parte, así que lo vamos a ir descubriendo a medida que pasen los videos. Bueno, antes de empezar a instalar o armar unidad USB, todo eso hay que tener en cuenta ciertas consideraciones previas. ¿Qué consideraciones previas? Bueno, por un lado, tres conceptos básicos. Primero, ¿qué es una imagen ISO? La imagen ISO, a modo de revival, también lo podemos conocer como archivo ISO, refiere a un tipo de archivo empleado para almacenar una copia exacta, a modo de clon, de un sistema de ficheros de una unidad óptica. A ver, se le hablaba desde unidad óptica porque estamos refiriéndonos a algo que inició desde antes con el CD, luego pasó al DVD y ahora lo tenemos todo en imagen virtual, un mero archivo. Este suele ser el formato más utilizado para distribuir vía internet copias de sistemas operativos, sean aquellos basados en GNU Linux, Microsoft Windows, macOS, entre otros. Por otra parte, tenemos los Live USB o USB booteable, que es un dispositivo de almacenamiento extraíble que permite iniciar una PC con un sistema completo o utilidades de diagnóstico y mantenimiento. Por último, la herramienta que Microsoft nos provee para crear unidades de booteo y también para conseguir la unidad, la imagen de instalación del sistema, se la conoce como Media Creation Tool o Windows Install Media, que también lo pueden buscar por internet, que es esta utilidad para descargar la imagen de instalación de Windows o crear una unidad autobooteable. A modo de consideración, la herramienta solamente va a descargar la última versión actualizada de la imagen de instalación al momento de utilizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a encarar los laboratorios para instalar Windows 10, hay que buscar
la utilidad de Microsoft que esté orientada a descargar la ISO de Windows 10, porque por default en este momento está la de Windows 11 y nosotros no podemos, aunque quisiéramos, no podemos instalar esa unidad en las máquinas. Bien, luego de aclarar estos tres conceptos bases que se van a repetir una y otra vez a lo largo de todos estos videos, pasamos a lo que es el mantenimiento del hardware. En caso de estar llevando a cabo este proyecto en las máquinas que tengan varios años de uso, es decir, ya van a ver en qué laboratorio van a estar y van a saber a simple vista qué máquinas tienen a la mano, sería adecuado realizar algunas cuestiones importantes en materia de mantenimiento de PC. En primer lugar tenemos lo que es la limpieza de los componentes, es decir, verificar el estado de los mismos, tanto todo lo que es polvo como algún que otro cuestión que esté dando vueltas por ahí en el gabinete, como ya nos ha pasado de encontrar papelitos de caramelos o comida o insectos muertos, de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el gabinete, desconectarlo de la electricidad, colocarlo sobre una superficie antiestática, como explicaba el profe de hardware. También tener a mano algunos implementos como son el paño de microfibra, los pinceles en buen estado, ya sea de tamaño medio y pequeño, destornilladores de varios tamaños, generalmente de tipo Cruz o Phillips, alcohol isopropílico, aire comprimido, como por ejemplo el atado, o si está la máquina a mano también utilícenla, muñequera antiestática, ya que permite descargar la carga electrostática acumulada en el cuerpo conectada a una superficie a tierra, y asimismo pasta térmica. Saquen una foto de lo que es el gabinete y la posición de todos los componentes dentro del mismo, ya que resulta conveniente en casos donde se desmonte completamente y luego hay que restaurar todo a su posición original. No queremos que haya ningún tipo de inconveniente. Algo para aclarar, en la guía escrita hay material para que ustedes puedan acceder. Son videoguías paso a paso que explican cómo desarmar diferentes tipos de máquinas y cómo limpiarlas. Luego de haber hecho la primera limpieza del gabinete, nosotros vamos a pasar a lo que es la verificación de las unidades de almacenamiento. ¿Qué pasa acá? Para comprobar el estado de las unidades de almacenamiento disponibles se recomiendan dos tipos de procedimientos. Algunos los hacen mediante la comprobación de disco vía check disk. Básicamente es un comando que pertenece al símbolo del sistema que se emplea para comprobar si una unidad de almacenamiento en específico tiene algún error o sectores defectuosos, permitiendo de ser posible recuperarlos, y asimismo de marcar cualquiera de esos sectores dañados o de mal funcionamiento dentro del dispositivo para que no sean utilizados. Van a ver que CheckDisk trabaja con una sintaxis, en el documento está especificado que hace cada sintaxis, pero también tienen a mano algunos videos en la descripción del video para poder acceder. Luego está la otra herramienta que es Crystal Disk. Es la más conocida también. Crystal Disk la pueden usar si la máquina está en funcionamiento y pueden instalar el programa para que puedan verificar el disco, o caso contrario, desmonten el disco del gabinete donde se encuentra y colóquenlo de forma secundaria en una máquina aparte y accedan de la misma forma como si fuera la máquina principal. Lo que les va a decir es el estado del disco, las características, temperatura, estado de los sectores y demás. Una vez que nosotros tenemos claro el estado de nuestros componentes y sabemos qué componentes podemos utilizar y cuáles no, es cuando recién ahí pasamos a lo que es la creación de la unidad de boteo para poder instalar el sistema. ¿Cómo hacemos eso? Si es Windows 10, Microsoft nos ofrece una herramienta que se llama Windows Install Media. ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo preparamos la unidad? Tenemos que ir a Google y escribir Windows 10 ISO descargar para que nos sea más fácil la búsqueda. Y si no, directamente ir a la página que se ve a continuación, que se llama descargar imagen de disco de Windows 10. Hacemos clic y dentro Microsoft nos ofrece en la parte inferior
bajo el título ¿Estás deseando instalar Windows 10 en tu PC?, un botón que dice descargar ahora la herramienta. Hacemos clic y se nos va a descargar un archivo ejecutable al cual le vamos a tener que hacer clic. Nos va a hacer un pedido de permiso de administrador al cual le tenemos que decir que sí, y luego va a aparecer una ventana como la siguiente. Esta ventana lo que va a hacer es recopilar los datos de la computadora. ¿Por qué? Porque durante el proceso de creación de la unidad de medios va a haber una opción en particular en la cual nos va a ofrecer actualizar la máquina directamente desde el sistema activo, cosa que nosotros no vamos a realizar. Entonces, primero y principal, los avisos y términos de licencia aplicables, a los cuales nosotros deberíamos leerlo y una vez leído aceptar. El sistema va a seguir leyendo algunas opciones más de nuestra máquina. Va a tardar en máquinas más lentas y va a ser mucho más rápido en máquinas con mejor calidad de memoria RAM. Luego, el programa de instalación nos va a preguntar qué queremos hacer, si queremos actualizar el equipo o crear una unidad de instalación o un medio de instalación. En este caso, nosotros vamos a elegir la unidad de instalación para crear utilizando un USB, preferentemente de generación 3, para garantizar velocidad durante el proceso de instalación. Sin embargo, eso también va de la mano de las características del hardware donde vayamos a instalar el sistema. Una vez seleccionado la creación de medios, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el idioma, la arquitectura y la edición. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que estar seguros a qué idioma vamos a apuntar con nuestro sistema, qué edición y qué tipo de arquitectura. En cuanto a la edición, va a ser Windows 10, y en cuanto a la arquitectura, hay que tener conocimiento previo de las características de la máquina donde se va a instalar el sistema. Si la máquina es de 64 bits, sabemos que es la opción correcta. Caso contrario, en el cual no sepamos qué tipo de máquina es, tenemos dos opciones. Revisamos la máquina a la cual vamos a instalar el sistema para asegurarnos. ¿Desde dónde se hace eso? En mi caso, desde Windows 11 es Inicio, Configuración, Sistema y en la parte inferior, Información, Sistema operativo de 64 bits. En Windows 10 es parecido el método. Si no se sabe por qué no se puede ingresar a esa máquina para verificar qué tipo de arquitectura es, tan solo hay que seleccionar la opción de ambos y se instalará en la unidad para ambas arquitecturas el asistente de instalación. En mi caso, como sé que son máquinas de 64 bits, aprieto siguiente y nos pregunta qué tipo de medio vamos a crear. En este caso vamos a crear una unidad flash USB. ¿Qué tenemos que considerar acá? Tener una unidad de por lo menos 8 GB de espacio libre. Recordemos que esa unidad va a ser formateada en su totalidad, así que no puede tener datos almacenados. O caso contrario, si no sabemos o no tenemos el pendrive a nuestra mano en este momento, descargar el archivo ISO y crear la unidad más tarde. Para propósitos de este proyecto, seleccionamos la primera opción y le damos a siguiente. Una vez que aceptamos, nos va a preguntar qué unidad flash vamos a utilizar. En mi caso ya la tengo conectada, simplemente hay que seleccionar la correcta, hacer clic en siguiente y el proceso dará inicio. Acá yo no lo voy a hacer porque la unidad ya está creada, pero en el caso de ustedes, el proceso de descarga de la imagen de instalación y el proceso de creación de la unidad USB va a variar dependiendo la generación del USB y la generación del puerto USB de la mother, ¿sí? Pero bueno, normalmente puede variar de entre 20 a 40 minutos, dependiendo del tipo de compu. Una vez creada la unidad de booteo, solo queda reiniciar la computadora e ingresar al sistema BIOS UEFI. Algunas máquinas ingresan desde la tecla del, otras desde la tecla F2, depende del modelo de la computadora. Una vez que se ingresó al sistema UEFI, lo que hay que hacer es buscar en la parte inferior un botón con el nombre Boot Menu, normalmente con la tecla F8. Una vez ingresado, tenemos que buscar en la lista de opciones aquella que esté relacionada con la unidad USB Flash. Seleccionamos la unidad y daremos reinicio a la computadora para que ingrese al sistema de instalación.
Una vez que el sistema bootea desde la unidad USB, lo que se va a cargar es el asistente de instalación del sistema operativo que hayamos elegido. En este caso es Windows 10. ¿Cómo se procede a partir de acá? Primero y principal nos va a aparecer esta ventana en la cual nos va a preguntar el idioma, el formato de hora y moneda y la metodología de entrada por teclado que tengamos a nuestra disposición. Para este caso concreto, lo que vamos a cambiar es la opción de formato de hora y moneda y vamos a seleccionar la opción de Argentina. Una vez que aceptamos, nos va a preguntar si queremos instalar ahora o queremos reparar el equipo. Claramente el propósito de este video es de instalar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero y principal, si vamos a instalar Windows hay que considerar que es un sistema operativo privativo y por tanto nosotros deberíamos tener la clave de producto. Si la clave de producto ya la tenemos a nuestra disposición, lo único que nos queda es escribirla en el label que se presenta acá a continuación. Si no es así, tenemos que seleccionar la opción de no tengo clave de producto. ¿Qué tipo de versión de Windows vamos a instalar? Para propósitos de este proyecto, nosotros vamos a trabajar con Windows 10 Pro. Windows nuevamente nos reitera de los términos de licencia y avisos aplicables, a los cuales como usuarios deberíamos leer y aceptar. Y acá es donde nosotros tenemos que elegir qué camino tomar. Si nosotros vamos a actualizar la computadora, Windows nos ofrece hacerlo directamente desde el asistente de instalación. Yo no lo recomiendo, particularmente lo que siempre digo es que si nosotros queremos actualizar la computadora, lo mejor es hacer una instalación limpia, es decir, hacer un backup de nuestros archivos personales correspondientes y luego realizar la instalación sobre la unidad donde estaba el sistema anterior. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos simulando que tenemos un disco nuevo o tenemos una unidad que está vacía para poder trabajar sobre ella. La forma en la que ustedes instalen Windows va a depender del uso que se le dé a la máquina y del objetivo final al que se quiera apuntar. En este caso nosotros vamos a seleccionar personalizada. ¿Qué pasa acá? Acá la máquina nos está reconociendo una sola unidad de disco, la cual dice que es de 240 GB. Esta simulación lo que está mostrando es que hay una sola unidad de disco conectada en el gabinete a la mother y que está activa y reconocida por el sistema de instalación. En este caso, lo que yo configuré en la máquina virtual es que el disco sea una unidad SSD de 240 GB. Podría ser totalmente distinto y podríamos tener un disco rígido de 500 GB o de 1 TB. En los casos de los discos de 500 GB y de Tera hay que particionarlos. Particionarlos en 2 o en 3. Si es el de 500 lo particionamos en 2 y vamos a tener que crear una partición de 240 GB y el resto queda libre. El resto se trabaja después, que lo voy a mostrar más adelante. Si nosotros estamos trabajando con una unidad de Tera, lo mismo, particionamos una unidad de 240 GB. Y el resto que queda libre quedará como espacio sin trabajar, al cual se le va a dar formato más adelante. ¿Cómo se hace eso? Lo voy a simular acá. Nosotros tenemos un espacio sin asignar, lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción de nuevo y Microsoft nos pide que especifiquemos el espacio que queremos dar a la nueva unidad en megabytes. Entonces, si no se acuerdan la tabla de conversiones, van a internet y ponen gigabytes a megabytes y escriben cuántos gigabytes quieren, en este caso es 240, para que les dé el resultado en megabytes. En este caso 240 GB son 245.760 megas, que es lo que reconoce Microsoft de esa unidad. Hacen clic en aplicar y automáticamente se va a dividir la unidad. En este caso no hace falta, solo tengo que seleccionar la unidad de espacio sin asignar y hacer clic en siguiente. Esto va a tomar tiempo. Reitero, si es un SSD como es el caso de esta simulación, va a tardar menos. Si es un disco rígido, va a tardar más. Y asimismo, a esto se suma la velocidad de la memoria RAM. Si nosotros estamos trabajando con máquinas de discos rígidos de 500 GB con una velocidad menor a 7200 revoluciones por minuto, sabemos que va a tardar un poco más.
paciencia. Caso contrario, si sabemos que las máquinas donde estamos son de 8 GB y los discos son de 1 TB y son de 7200, no va a tardar tanto. Lo que voy a hacer acá es acelerar el video hasta que finalice y poder avanzar con el siguiente paso. Cuando el sistema se reinicia, eviten tocar cualquier tecla del teclado para no ingresar nuevamente al menú de instalación. Una vez que el sistema se haya reiniciado varias veces, aparecerán las configuraciones relacionadas a los conceptos básicos del sistema y la creación del usuario principal. En primer lugar, hay que seleccionar la región a la cual se configurará el sistema operativo, que en este caso va a ser Argentina. Le damos así. Luego nos va a preguntar la distribución del teclado adecuada. A pesar de que cuando se inició la instalación nos preguntó lo mismo, tenemos que volver a configurarlo. En este caso va a ser Latinoamérica. Y luego nos va a preguntar si queremos una segunda distribución. En nuestro caso omitimos esa opción. El sistema va a hacer algunas configuraciones más y eso va a llevar a que tarde un poco. Acá lo que hay que resaltar es el hecho de que va a estar tratando de configurarse a la red. Si la máquina está conectada vía LAN, lo que va a hacer es conectarse de forma automática a esa red. Caso contrario, si tienen conexión Wi-Fi y no hay ningún tipo de cable de conexión de internet, lo que les va a pedir en esta pantalla va a ser que configuren las opciones de internet. O sea, les va a pedir la contraseña del usuario de Wi-Fi que ustedes seleccionen. En este caso no va a hacer falta, como ven en pantalla directamente ya se conectó a la red y va a seguir con el paso siguiente. Ahora entramos en todo lo que es la configuración de la cuenta y cómo nosotros vamos a utilizar esa cuenta en el sistema. Primero y principal, cómo queremos realizar la configuración. En este caso vamos a hacer una configuración para uso personal. A continuación el sistema nos va a pedir que ingresemos a algún tipo de correo para enlazar una cuenta ya existente o crear una nueva cuenta, pero para propósitos de este trabajo vamos a crear cuentas sin conexión. Microsoft va a querer convencernos a nosotros de poder garantizarnos muchas más posibilidades si iniciamos cuenta con un dominio de Microsoft. Nosotros vamos a seguir con lo que se llama experiencia limitada. Volvemos a seleccionar la opción y aquí nos pregunta quién va a usar el equipo. Hay que tener en cuenta que como las máquinas las vamos a organizar para el uso general, es decir, que va a haber varias personas que van a trabajar con esas máquinas, nosotros tenemos que focalizarnos en que va a haber un usuario administrador y usuarios locales. El administrador va a ser aquella cuenta que va a manejar la totalidad del sistema, va a ser quien lleve a cabo reparaciones, soporte o manejo de las cuentas locales. Entonces tenemos que configurarla apropiadamente. En el nombre del usuario vamos a poner técnico en minúscula y sin tilde. Damos clic en siguiente y luego nos va a pedir una contraseña. El usuario administrador de este sistema tiene que contar con un alto nivel de protección para evitar inconvenientes a futuro, sea a nivel de datos o sistema. Asimismo, solo aquellas personas encargadas de los laboratorios, como así también algunos de los docentes que participaron en este proyecto, van a tener acceso a este sistema desde el perfil de administrador. Por ende, el sistema de seguridad debe ser respetado por todas las partes involucradas en este proyecto. La contraseña que vamos a generar tiene que estar adaptada a ciertas cuestiones. Es decir, por un lado, no puede estar basada en una cuestión de la vida diaria o una característica personal de alguno de los miembros involucrados o una combinación simple de letras, números o palabras, sino que tenemos que trabajar con 8 caracteres mínimos, con una combinación de letras, números y caracteres especiales, ser una frase compleja o que relacione cuestiones dispares, entre otras formas a considerar. Para este caso particular,
Vamos a trabajar con la información de San Leonardo Murialdo. Entonces la contraseña va a ser Turín, octubre 70. Turín, la ciudad natal, octubre, el mes de nacimiento, y 70, la fecha, la década de canonización. Esta contraseña puede ser cambiada más adelante. Es la contraseña que se seteó para este proyecto. Hacemos clic en siguiente. Y lo que nos va a pedir Windows es nuevamente confirmar la contraseña. A continuación, el sistema de configuración pedirá volver a ingresar la contraseña, que ya lo hicimos, pero también nos va a pedir crear preguntas de seguridad para esta cuenta. En el caso de que el usuario administrador se olvide de esta contraseña, nos va a dar 3 preguntas para responder, y las mismas tienen que estar relacionadas de alguna forma con la contraseña. Entonces, en primer lugar, vamos a seleccionar cuál es el nombre de la ciudad natal en la que naciste, que si estamos pensando en el padre sería Turín. La pregunta número 2, ¿cuál era el apodo de la infancia? En este caso vamos a poner Nadino. Y la pregunta número 3, ¿cómo se llamaba la primera escuela a la que asististe? Que en este caso será Padres Escolapios, escrito todo en minúscula y con un espacio en el medio. Hacemos clic en siguiente y eso es lo que nosotros vamos a configurar como usuario y contraseña. Ahora viene el apartado de las configuraciones preliminares previo al buteo, que en este caso son los servicios del dispositivo. Nosotros vamos a deshabilitar todas las opciones, que son 6, porque no queremos que el sistema esté enlazado y enviando datos a internet continuamente. Solo los datos mínimos requeridos. Otra vez, todo lo que tenga que ver con personalización de experiencia ponemos omitir, y es así como el sistema va a dar paso al inicio del usuario principal. En el siguiente video lo que se va a tratar es la configuración del sistema desde el primer arranque, es decir, la activación y la actualización desde Windows Update.